me aparece acá en la presentación, me pareció más oportuno porque lo hice en la clase pasada, en la clase del miércoles, y me pareció mejor. Veamos qué pasa con las que tengo ahí en la pizarra, ¿no? Voy a dejar de compartir, así se ve bien. Lo vamos a enderezar. Ahí creería que está más derechita. Bueno, fíjense, tenemos dos, F y G. ¿Alguna de ellas está en forma polinómica? Julie, ¿qué me decías? Hola, profe. Soy Verini Julieta. Quería saber si me puso presente, Sí, por te favor. puse presente, Julie. Ah, bueno, muchas gracias. Estas funciones que están aquí son cuadráticas. ¿Alguna está en forma polinómica? No, ¿no? Bueno, la función f, ¿en qué forma está? En forma Factorizada. factorizada. ¿Por qué? La factorizada, como dice, y es igual a por x menos x1 por x menos x2. ¿No? Entonces, x1, ¿quién sería? El 1. Y x2, ¿quién sería el x2? Menos 5, porque me va a aparecer menos 5. ¿Se acuerdan? Si tienen x menos x1, x menos 1, la primera raíz es 1. Entonces yo puedo decir que esta parábola va a cortar al eje x en 1. Y la segunda raíz, en el segundo paréntesis aparece x menos x2, o sea, x menos 5. Entonces la segunda raíz es menos 5. ¿Sí? Cuando tengo una función cuadrática en forma factorizada, el dato que me da es dónde se producen las raíces de la función. O sea que tengo que saber observar, saber que la forma de la factorizada es esta. ¿Y el coeficiente cuadrático dónde está acá? Supuestamente está adelante multiplicando en la factorizada. Aquí adelante multiplicando, ¿qué número habría? Un 1, ¿no? Un 1 positivo. Entonces podemos decir que el coeficiente cuadrático es 1 positivo. O sea que decimos que el coeficiente cuadrático es 1 positivo, o sea que va a ser una parábola con las ramas hacia arriba, así. Una parábola con las ramas hacia arriba. Y corta el eje X en 1 y en menos 5. Toda esa información saqué solamente mirando la fórmula de la función. Ahora, necesito averiguar el vértice. Profe, ¿Sí? ¿por qué en el X2 puso menos 5? Porque siempre va a estar X menos la segunda raíz. Para que acá se haya hecho más, ¿qué tiene que haber sucedido? Que sea menos 5. Siempre es x menos la primera raíz por x menos la segunda raíz. En el caso que te aparezca positivo, quiere decir que la raíz es negativa. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Si no, piénsenlo así. La raíz es el valor que hace 0 a la función. ¿Cuánto tiene que valer la x para que este paréntesis se haga 0? 1, ¿no? ¿Cuánto tiene que valer la x para que este segundo paréntesis se haga 0? Esta x, ¿cuánto tendría que valer? Menos 5. Bien. Ahora el vértice. ¿Cómo calculamos el vértice cuando la tenemos en forma factorizada? ¿Qué hacemos? ¿La pasamos a polinómica y después calculamos el vértice? No, porque si no, en propiedad distributiva que apliquemos y todo, podemos cometer errores. La tenemos en forma factorizada, la debemos calcular en forma factorizada al vértice. El vértice, recuerden que es xb y b. ¿Cómo calculo xb cuando lo tengo en forma factorizada? Sumo las dos raíces, x1 más x2, y lo divido por 2. La raíz 1 dijimos que es 1, y la raíz 2 dijimos que es menos 5. Y lo dividimos por 2. 1 más menos 5 sería menos 4, dividido 2, menos 2. Entonces, el vértice en X va a ser menos 2.
¿Y cómo calculo IB? Y reemplazo el menos 2 donde están las X y hago la cuenta. O sea, busco la imagen de menos 2. O sea, que me va a quedar. Profe, ¿Sí? ¿puede correr un poquito la cámara? ¿Qué no ves? Se ve medio cortado. No sé qué es lo que no ves. Lo de arriba, lo de abajo, está todo entero en la pantalla. A ver, si me dicen los demás, ¿todo lo ven cortado? Yo lo veo bien. Yo lo veo bien. Lo he cortado, profe. Ah. Bueno, ¿escuchaste? Es porque tenés que fijarlo en mi imagen. Bien. Sí, porque yo lo Se veo me había todo, cortado ustedes lo también, ven profe. todo, tiene que ser eso. Bien, sigamos. Si la coordenada en X del vértice es menos 2, este menos 2 lo voy a reemplazar donde están las X. Entonces me va a quedar menos 2 menos 1 por menos 2 más 5. Menos 2 menos 1, menos 3. Por menos 2 más 5, 3 positivo. Menos 3 por 3, menos 9. Entonces la coordenada en Y es menos 9. O sea que si me lo dan en forma factorizada, las raíces las saco de la misma fórmula factorizada. Pero el vértice lo calculo sumando las dos raíces y dividiendo por 2 para encontrar la coordenada en XB. Y para encontrar la coordenada en IB, reemplazo esa XB donde están las X en la fórmula de la función. ¿Y la ordenada al origen? La ordenada al origen siempre es f de 0. Profe, ¿puede repetir, por favor, después de XB con IB, cómo se hace? Vos sabés que el vértice de la parábola está cuando X es menos 2. ¿Sí? Cuando X es menos 2, ¿qué valor toma la función? Buscás la imagen de menos 2. ¿Cómo buscas la imagen de menos 2? Reemplazando el menos 2 donde están las X. Entonces te queda menos 2 menos 1 por menos 2 más 5. Ok, gracias. F de 0. ¿Cómo calculo F de 0? Y bueno, reemplazando en el lugar de las X, pongo el 0. Así que me queda 0 menos 1, menos 1. Por 0 más 5, 5. Menos 1 por 5, menos 5. Y ya tengo todos los elementos que necesito para graficar esta parábola. Tengo las raíces, que las saqué directamente de la forma factorizada. El vértice en X, sumando las dos raíces y dividiendo por 2. No se logra ver. ¿Qué es lo que no se logra ver? La última línea. A ver, resignamos lo primero que ya lo tienen. Ahí está. Si lo alejo, no se va a ver porque va a estar muy lejos. Está, entonces ya tengo todo lo necesario. Las coordenadas del vértice, la ordenada al origen y las raíces. Bien. ¿Podemos graficar? Y sí, podríamos graficar, ¿no? Entonces, vamos a un sistema de ejes cartesianos. Hacemos un sistema de ejes cartesianos, ubicamos. Se puso lenta. Ubicamos. Profe, Sí. ¿eso que está haciendo queda subido en algún lado? No, lo estoy explicando a modo de ejemplo. Queda en Sí, la clase grabada. ¿Está grabado? Lo está grabando un compañero. Después se ocupan de conseguir el enlace. Ah, perfecto. Bueno, podemos hacer un sistema. Lo voy a hacer así, grosero, ordinario, a mano alzada. Hacemos un sistema de ejes cartesianos en menos 2. En menos 2 tengo menos 2 menos 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En menos 2 menos 9 tengo el vértice, ubico el vértice.
La ordenada del origen es menos 5. 1, 2, 3, 4, 5 acá. Las raíces en 1 y 5. En 1 y menos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Con estos puntos, miren, ahí tracé una rama, ahí tracé la otra. Horrible mi parábola, pero el vértice está donde corresponde, la ordenada al origen donde corresponde y las raíces donde corresponden. ¿Sí? Bien. Vamos con la otra. La otra función, la función g, ¿en qué forma está? En forma canónica. La forma canónica, que la voy a escribir arriba, la forma canónica dice f de x es igual a por x menos xb al cuadrado más ib. ¿No? Entonces, está en forma canónica. ¿A cuánto vale en esta función? Así. Menos 2. Menos 2. Entonces quiere decir que esta función le va a corresponder una parábola con las ramas hacia abajo. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra información puedo sacar de esta función cuadrática en forma canónica? La coordenada del vértice. ¿Cuánto va a ser la coordenada en xb? El número que esté restando a la x dentro del paréntesis. ¿Qué número está restando a la x dentro del paréntesis? ¿1? La coordenada del vértice, a ver, vértice, lo escribo, vértice. ¿Dónde va a estar el vértice de esta parábola? Sí. Cortada. ¿Cómo? No, salió cortado, no se escuchó lo que dijo la compañera. ¿En menos 1? En menos 1, ¿por qué? Si acá dice más 1. No dije que ¿Por qué está es el contrario? Porque siempre aparece x menos la coordenada en x del vértice. Entonces, si acá está más, es obvio que la coordenada en x va a ser negativo. Entonces, el vértice va a estar en menos 1 de x. ¿Y cuánto de y? El que está ahí afuera. O sea, menos 8. ¿Sí? Menos 1 menos 8. Y va a ser de concavidad. No, acá vamos a ponerle más 8 para que suceda una cosa que yo quiero que suceda. Ahí está, más 8. Siempre va a ser en la coordenada en y, es el número que está afuera con el signo que tiene. ¿Eh? En cambio, el que está dentro del paréntesis es como dijo la compañera, el contrario. Bien. Ya sabemos que es de concavidad negativa y el vértice está en menos 1, 8. Ahora tendríamos que calcularle las raíces. ¿Cómo calculamos las raíces? ¿Pasamos a polinómica esta función y calculamos las raíces con la resolvente? No. ¿Cómo se calculan las raíces? La raíz de la función es el valor de x que la hace 0, o sea, la función g la voy a igualar a 0. ¿Quién es la función g? Menos 2 por x más 1 al cuadrado más 8 es igual a 0. Me quedó una ecuación donde tengo que despejar x para saber dónde están las raíces. ¿Cómo despejo x acá? ¿Por dónde arrancamos? El 8 pasa negativo. El 8 pasa negativo, entonces de este lado me queda menos 2 por x más 1 al cuadrado es igual a menos 8. ¿Cómo sigo? Pasaría el menos 2 dividiendo el menos 8. El menos 2. Pasa el menos 2. Bien. El menos 2 pasa dividiendo al 8, al menos 8. ¿Cuánto me da menos 8 dividido menos 2? 4. 4 positivo. ¿Qué es lo siguiente que paso para el otro lado del igual? La Tengo raíz. el cuadrado que pasa como raíz.
Entonces, al sacar el cuadrado me queda x más 1. Y el cuadrado pasa como raíz cuadrada. ¿Sí? Pero resulta que la raíz cuadrada tiene solución negativa y solución positiva. O sea que la raíz cuadrada de 4 es más 2, pero también es menos 2. ¿Se acuerdan que en las raíces aparecía más menos la raíz, más para x1, menos para x2? Bueno, la raíz cuadrada de 4 es más 2 y es menos 2. Yo sé que acá del otro lado tenía x más 1. Entonces, x más 1 va a ser igual a más 2 y x más 1 también va a ser igual a menos 2. A uno lo llamo x1 y al otro lo llamo x2. No me quedó el lugar para ponerle el 2. Y a la otra la llamo x2. Despejo x1 de acá, el 1 pasa restando, entonces me va a quedar, esperen que lo voy a hacer por separado. X2 más 1 es igual a menos 2. Entonces una positiva y una negativa. Cuando voy a despejar x1, este 1 pasa restando, entonces me queda más 2 menos 1. X1 es igual a 1. Pero cuando voy a despejar x2, este 1 pasa restando el menos 2. Menos 2 menos 1. Entonces x2 es menos 3. Y acá tengo una raíz y la otra raíz. O sea que de esta parábola, de esta función cuadrática que me la dieron en forma canónica, de la misma forma canónica yo saqué las coordenadas del vértice. Igualé a 0 a la función y encontré las dos raíces. ¿Y la ordenada al origen? La más fácil, la ordenada al origen. ¿Cómo calculo la ordenada al origen de la función g? La ordenada al origen es el valor que toma la función cuando x es 0. O sea que tengo que hacer g de 0. 0 más 1. ¿Cuánto es 0 más 1? 0 más 1. 1. 1. Al cuadrado, 1. Por menos 2, menos 2. Más 8. Menos 2 más 8, 6. G de 0 es 6. O sea que va a cortar al eje Y en 6. Borro la otra función, así hacemos esta. Ordenada al origen, entonces. Ordenada al origen. G de 0. Menos 2 por. Vamos a poner el 0 acá. 0 más 1 al cuadrado más 8. 0 más 1, 1. El cuadrado, 1. Menos 2 por 1 más 8. Es 6. O sea que G de 0 es 6. La ordenada al origen es 6. Si hago un sistema de ejes cartesianos, ustedes en la hoja cuadriculada lo van a hacer perfectamente bien. El vértice está en menos 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá. Menos 2, 8. Ahí va a estar el vértice. La ordenada al origen es 6. O sea que va a estar acá la ordenada al origen. Una raíz se va a producir en 1. Acá. Y la otra raíz en menos 3. Acá. Hay algo que me quedó mal. Recalculando, hay algo que quedó mal. No. A ver, esperemos. En algún lugar metí la pata, esperen. Igualamos a 0, despejamos, perfecto, y me quedó más 2 menos 1, 1, menos 2 menos 1, menos 3. Profe, el vértice no tiene que estar en menos 2. No, el vértice tiene que estar en menos 1. Acá está, ese es el error. Está bien lo que yo calculé. Lo que hice fue ponerlo mal en menos 1, 8. Es en menos 2, 8. ¿Ven que lo puse en menos 2, 8? Es menos 1, 8. Menos 1, 8. O sea que va un poquito más acá. Ahí.
¿Por qué me di cuenta que había algo mal? Porque el vértice queda entre medio de las dos raíces. Entonces, si yo tengo el vértice en menos 2, no puedo tener una raíz en menos 3 y la otra en 1. O sea que acá viene una rama y la otra rama pasa por ahí y corta el eje X ahí. Horrible mi parábola, horrible, pero el vértice está donde corresponde, las raíces donde corresponde. ¿Es de concavidad negativa? Sí, porque A es menos 2. Este menos 2 me parece que ahí, cuando miré, me mareó. El eje de simetría pasa por menos 1 y corta la parábola en dos partes iguales. Bueno, obviamente que a mano y en una pizarra blanca que no tiene cuadriculado, cuesta un poco hacer razonablemente el sistema de ejes cartesianos. Entonces ahí vimos función cuadrática en forma polinómica, en forma factorizada y en forma canónica. Lo que voy a hacer después, como para que les quede, es un cuadro de resumen con cada una de las formas y las fórmulas que tienen que usar según sea polinómica, factorizada o canónica. Porque en el módulo no aparece así, ¿sí? En el módulo no aparece ese cuadro, es nada, es una tontera. Después les hago una imagen y se la subo al foro de función cuadrática, les subo esa imagen. Bien, ¿tenemos ejercitación? Sí, tenemos ejercitación. Ahora vamos a ver función homográfica, que es bastante más sencilla que la cuadrática, que tiene 3 formas distintas. Y después revisamos qué ejercitación hay de cuadrática y lineal. Bien. ¿Preguntas? Hay que estudiar toda esta parte, hay que revisar en el trabajo práctico de autoevaluación de cuadrática, todo da vuelta en lo mismo, ¿eh? Gráfico que tienen que relacionar gráfico con función que tienen que, puede estar en forma canónica y les piden las raíces, pueden estar en forma factorizada y les piden ordenada al origen. O sea, de lo que hicimos, cualquiera de estas cosas. Y vamos ahora a función homográfica. No estaría compartiendo, me parece. Decime, Facu. Hola, profe, ¿cómo le va? Bien. Yo tenía una consulta. ¿Qué era lo que pasaría si quedaba en menos 2? Que si el vértice hubiera... Yo lo que hice en un primer momento, puse el vértice en menos 2, 8. ¿Por qué me di cuenta que había algo mal? Vamos a botar. Mirá. Dijimos que una raíz estaba en 1 y la otra raíz estaba en menos 3. ¿Sí? Sí. Una raíz está en 1, la otra en menos 3. Y después se ve que miré mal, vi este menos 2 y dije, y el vértice está en menos 2, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Puede el vértice estar en menos 2, 8? Mirá cómo quedaría la parábola. Quedaría asimétrica, ¿sí? El vértice Entiendo. siempre está a la mitad, en el punto medio entre las raíces. Si vos una raíz la tenés en menos 3 y la otra en 1, no puedes tener el vértice en menos 2. ¿Entiende? Porque si no quedaría asimétrica. Claro, Claro, la idea no es que no sería un quede espejo, asimétrico. sería. Entiendo. Claro, no se produciría eso del espejo. Entonces yo cuando Tal cual. puse el vértice en menos 2, 8, y después dije una raíz en menos 3 y la otra 1, dije, no, acá hay un error. Y busqué a ver si había hecho alguna cuenta mal, pero no. El error era que era menos 1, 8, no menos 2, 8 el vértice. Claro. O sea, cuando uno tiene un error de cálculo y va a graficar, es posible que te des cuenta de que hay algo mal. Entonces te hace rever los cálculos y ahí sí,
El gráfico te delata, ¿no? Es lo mismo que si yo tengo, otra vez, voy a hacer otro gráfico. Si yo tengo las raíces en -3 y 1, ¿podría tener el vértice en 2 positivo de X? Por acá, ¿podría tener el vértice ahí? ¿Y no porque qué me va a quedar una parábola así? ¿Se entiende? Eso también me marca que hay algo que está mal ahí. O están mal las raíces o está mal el vértice. ¿Sí? Siempre el vértice, la coordenada en X del vértice es el punto medio entre las dos raíces. Y ahí, si no quedó en el punto medio, o hice mal el cálculo de la coordenada en X del vértice, o hice mal el cálculo de las raíces. Bien, vamos entonces a la función homográfica. Y voy a presentar función homográfica. Bueno, la función homográfica es una función que pertenece al grupo de funciones racionales. Voy a ocultar este cartel que me molesta. Ahí está. Es una función racional la homográfica. Una parte de las funciones racionales. Para que una función sea racional, tiene que aparecer una fracción, por eso se llama función racional, donde en el numerador y el denominador tenga polinomios. ¿Sí? Cualquier función que tenga una fracción con numerador y denominador polinomios es racional. Pero si esos polinomios del numerador y del denominador son de grado 1, entonces la función es homográfica. ¿Sí? Está cuando hay una razón o fracción entre polinomios, es función racional. Pero si esos polinomios que aparecen en el numerador y en el denominador son de grado 1, decimos que es una función homográfica. El gráfico de una función homográfica se llama hipérbola. La parábola que vimos recién para una función cuadrática están unidas en un punto que es el vértice. La hipérbola también tiene dos ramas. ¿Sí? La parábola tiene dos ramas, las ramas están unidas en el punto que se llama vértice. La hipérbola, que también tiene dos ramas, estas ramas no están unidas, están separadas. ¿Sí? Esas ramas están separadas por rectas imaginarias que se llaman hipérbolas. Las rectas imaginarias se llaman asíntotas. Entonces, la hipérbola tiene dos ramas separadas por asíntotas. Esas asíntotas son rectas imaginarias a las cuales las ramas se acerca, pero no la toca, y mucho menos la pasa, las atraviesa. ¿Cómo hacemos para graficar una función homográfica? Por ejemplo, f de x, 2x menos 3 dividido x más 3. Ahora, si nos dan esa función, ¿no? Lineal no es, porque aparece un denominador. Cuadrática tampoco es, porque la cuadrática es un polinomio de grado 2 o como mucho aparece en forma factorizada o en forma canónica. Y acá tenemos un denominador. ¿Qué pasaba con las funciones que tenían un denominador? ¿Quién? El denominador no se puede hacer cero, ¿no? Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es definir el dominio, justamente con ese criterio. El denominador no se puede hacer cero. Como el denominador no se puede hacer cero, en esta función el dominio van a ser los reales excepto el menos 3. Sacamos de los reales a ese valor que hace cero al denominador, ¿no? ¿Cómo hacemos para eso? Y bueno, si no nos damos cuenta a simple vista qué valor hace cero el denominador, al denominador que es x más 3, lo igualamos a 0 y despejamos x. Entonces el 3 pasa restando y me queda
que X no puede valer menos 3. Entonces el dominio van a ser todos los reales excepto el menos 3. Se lee los reales excepto el menos 3. Una vez que definimos el dominio, tenemos que determinar dónde van a estar esas rectas llamadas asíntotas. Una asíntota va a ser vertical, por lo tanto, con saber por dónde corta el eje X, ya sabemos cuál es la ecuación de esa asíntota vertical. Bueno, la asíntota vertical se va a producir en ese valor que sacamos de los reales. Ahí en menos 3 se va a producir la asíntota vertical. En X igual menos 3. ¿Sí? Ahí vamos a tener la asíntota vertical, en el valor que sacamos de los reales cuando restringimos el dominio. Es decir, en el valor que hace 0 al denominador, ahí se produce la asíntota vertical. La asíntota horizontal, corta el eje Y. Entonces, para calcular en qué valor corta el eje Y esa asíntota vertical, hacemos el cociente entre los coeficientes principales del numerador y del denominador. ¿Qué era el coeficiente principal? ¿Se acuerdan? El coeficiente principal es el número que multiplica la X con el mayor exponente. Como esta es función homográfica, tenemos un polinomio de grado 1 en el numerador y un polinomio de grado 1 en el denominador. O sea que solamente aparece una X. No hay mucho para pensar cuál es el coeficiente principal. El número que multiplica la X. Si este es la fórmula de mi función, ¿ven? Acá tenemos 2x menos 3 dividido x más 3. El coeficiente principal del numerador es 2. Porque es el número que multiplica la X. ¿Y el coeficiente principal del denominador quién va a ser? 1. El 1, porque como la X está sola, le corresponde un 1. Entonces, para calcular la asíntota horizontal, hacemos igual coeficiente principal del numerador dividido coeficiente principal del denominador, ¿no? 2 dividido 1. En este caso me va a quedar 2. Siempre es la asíntota horizontal es igual coeficiente principal del numerador dividido coeficiente principal del denominador. Siempre que la función racional sea homográfica. Porque hay otras funciones racionales que no son homográficas. Pero en la homográfica se cumple esto. También tenemos que calcular la ordenada al origen. O sea, asíntota vertical, asíntota horizontal, ordenada al origen. ¿Cómo busco la ordenada al origen de cualquier función? F de 0. La ordenada al origen de cualquier función es la imagen de 0. O sea que a la fórmula de la función le voy a reemplazar la x por el 0. En lugar de 2 por x menos 3, 2 por 0 menos 3. Dividido, en el lugar de x más 3 pongo 0 más 3. Hago la cuenta, 2 por 0, 0, menos 3, 0 más 3, 3. O sea que la ordenada al origen va a ser menos 3 dividido 3, menos 1. Y también tengo que calcular las raíces de la función. Para calcular la raíz de una función, a la función la igualo a 0 y despejo x. Como la fórmula de la función es 2x menos 3 dividido x más 3, a esa expresión la igualo a 0 y despejo x. ¿Cómo despejo x acá? ¿Qué pasa con este x más 3 que está dividiendo? Pasa multiplicar. Perfecto. Pasa multiplicando. Entonces me va a quedar 2x menos 3 es igual a 0 por x más 3. ¿Sí? ¿Y cuánto da 0 por x más 3? 0. 0 por cualquier número es 0. O sea que no importa que sea 0 por ese paréntesis. De todas formas me va a dar 0. ¿Puedo seguir despejando x?
paso al 3 sumando. Entonces me queda 2x es igual a 3. Y por último, el 2 que está multiplicando a la x pasa dividiendo. O sea que esta función va a tener una sola raíz y se va a producir en 3 medios, o sea en 1,5. Esta curva corta el eje X en 1,5. ¿Sí? Con esto que tenemos acá, asíntota vertical, asíntota horizontal, ordenada al origen y raíz, vamos a graficar. Perdón. Corta el eje Y en menos 1. La ordenada al origen es eso lo que me está diciendo, que corta el eje Y en menos 1. ¿No? ¿Y qué coordenadas serían las coordenadas de esa ordenada al origen? Menos 1 es las coordenadas de la ordenada al origen. La raíz dice que corta el eje X en menos 1,5. ¿Y qué coordenadas tiene la raíz? Menos 1,5 y ya está. La ordenada del origen es menos 1. Sus coordenadas son 0, menos 1. ¿Por qué? Y porque yo estuve buscando la imagen de 0. Entonces, cuando x vale 0, y vale menos 1. O sea que las coordenadas de la ordenada del origen va a ser 0, menos 1. Y de la raíz se produce en x igual, este es más, no es menos, ¿eh? Le pifié ahí al signo, pero es positivo. La raíz se produce en 1,5 positivo. De x y de y. Cero, ¿no? Cri, cri. Ojo con esas cuestiones. Una cosa es decir, la ordenada al origen es menos 1. Y otra cosa es indicar las coordenadas de la ordenada al origen. 0 de x menos 1 de y. Las coordenadas de la raíz, como punto, se produce en 1,5. La función se hace 0 en 1,5. La función corta el eje x en 1,5. Pero la coordenada de esa raíz va a ser 1,5 de x, 0 de y. Con todo esto, vamos a un sistema de ejes cartesianos a ubicar todo lo que calculamos. ¿Sí? ¿Qué calculé? Que la asíntota vertical se produce en menos 3. La trazo punteada. ¿Por qué? Porque es una recta imaginaria. ¿Sí? En menos 3 se produce la asíntota vertical. La asíntota horizontal dijimos que se produce en I2. O sea que ahí se me corrió, pero tiene que pasar bien por el 2. La asíntota horizontal corta el eje Y en 2. Esas son las dos asíntotas. ¿Qué más averigüé? Que la ordenada al origen es menos 1. Entonces, en menos 1 sobre el eje Y voy a marcar un punto. En menos 1 sobre el eje Y voy a marcar un punto. Y la raíz es 1,5 positivo, entonces corta el eje X en 1,5 positivo. ¿Ah? Bueno. ¿Puedo trazar una curva acá? Y yo necesitaría más puntos como para trazar esa curva. A ver, podríamos, miren, horrible lo que va a hacer. Podríamos trazar una curva. Con 2 puntos la mayoría intenta trazar una recta, pero una recta no, es una curva. Una curva que a medida que se mueve para la derecha se va a acercar a la asíntota horizontal, pero no la va a tocar. Y cuando va para la izquierda, además de pasar por la ordenada al origen, se va a acercar a la asíntota vertical, pero no la va a tocar. Horrible mi curva. O sea que para hacerla más linda, mejor, tendríamos que tener otros puntos más, no solamente la ordenada al origen y la raíz. Pero dijimos que tiene 2 ramas. Y acá encontré una sola de las ramas, la rama que está a la derecha de la asíntota vertical. La otra rama va a estar a la izquierda de la asíntota vertical. O sea que va a andar por
Si la asíntota vertical está en menos 3, la otra asíntota va a estar cuando x vale menos 4, cuando x vale menos 5, va a andar por acá arriba. ¿Por acá arriba por dónde? Y bueno, tendré que calcular imágenes. La imagen de menos 4, la imagen de menos 5, la imagen de menos 6, para marcar puntos. Para eso voy a hacer una tablita dándole valores a x y calculando los valores de y, o sea, las imágenes de esos valores de x con la fórmula de la función. ¿Por qué le doy menos 4 a x? Porque si la asíntota vertical está en menos 3, la otra rama la voy a tener a la izquierda, porque la rama de la derecha ya la tengo con la ordenada al origen y la raíz. A veces sucede al revés, que encontramos la rama de la izquierda y tenemos que buscar la rama de la derecha. Bueno, en este caso encontramos la de la derecha y tenemos que encontrar la de la izquierda. ¿Cómo calculo la imagen de menos 4? Reemplazando las X. Reemplazando la x por menos 4. ¿Se acuerdan? La consulta del primer punto de la actividad. La imagen de menos 4, reemplazo el menos 4 donde están las x y hago la cuenta. Ojo cuando hacen las cuentas. 2 por menos 4, menos 8. Menos 8, menos 3, menos 11. Dividido. Menos 4 más 3, menos 1. Menos 1. Menos 11 dividido menos 1, 11 positivo. Esto quiere decir que el punto que encontré es cuando x vale menos 4, y vale 11. O sea que el menos 4, 11 es punto de esa rama que estoy buscando. Me paro en menos 4 y por la línea del menos 4 voy hasta el 11 y me quedo por allá arriba. Se me salió del sistema de eje cartesiano. ¿Sí? Ahí está. ¿Está escrito? Está escrito. Hice las cuentas despacito, paso a paso, para que ustedes vean de dónde salió el 11. Entonces, menos 11, ay, borré todo. Menos 11 dividido menos 1, 11. A ver si no, para atrás no va a volver ni a palos. No. Bueno, borré mi rama horrible. Con un solo punto, ¿puedo trazar la otra rama de la hipérbola? Y no. Tenía menos 4, 11. Menos 4, 11, por allá arriba. Necesito más puntos. Voy a averiguar qué pasa cuando x vale menos 5. No me paso para la derecha, sigo a la izquierda. Cuando x vale menos 5, le doy valor menos 5 a la x, hago la cuenta y me queda 2 por menos 5, menos 10. Menos 3, menos 13. Menos 5 más 3, menos 2. Menos 13 dividido menos 2, 6,5. Entonces, cuando x vale menos 5, y vale 6,5. 6,5 por ahí. ¿Me alcanza con estos dos puntos para trazar la otra rama? Y no. Averiguo. No. No me quedo con esa. Averiguo más puntos. ¿Qué pasa cuando x vale menos 6? Y le doy el valor a la x menos 6. Hago la cuenta. 2 por menos 6, menos 12, ¿no? Este era un 6. Menos 12, menos 3, menos 15. Reemplazo en el denominador y me queda menos 6 más 3. Menos 6 más 3, menos 3. Entonces, sí. Un 6 horrible que hice yo. Este es un 6. Porque estoy buscando la imagen de menos 6. ¿Sí? Menos 15 dividido menos 3, 5. O sea que cuando x vale menos 6, y vale 5. Me paro en el menos 6 y voy hasta el 5. Acá.
Y para menos 7, bueno, hago lo mismo. Ahora, si yo uno todos estos puntos, me queda una curva. Si me voy para la izquierda, esa curva cada vez se va a acercar más a la asíntota, pero no la va a tocar. Acá teníamos menos 1 y 1,5. Y teníamos la otra rama. Y esta es la hipérbola correspondiente a esta función homográfica. ¿Las asíntotas forman parte de la hipérbola? No, pero son rectas imaginarias que nos auxilian al momento de trazar esas ramas. Está de 2 en 2, por eso me quedó así este sistema. ¿Ven? Acá está el gráfico correspondiente a la función f de x igual 2x menos 3 dividido x más 3. ¿Preguntas? Sí. Era muy poco. ¿Qué hacemos? De la otra rama, ¿no? Pero podríamos, a ver, volvamos atrás. Podríamos haber calculado la imagen de 2. Cuando x vale 2, ¿cuánto vale y? Entonces yo tendría algún punto más. Cuando x vale 3, cuando x vale 4, cuando x vale 5. Yo le puedo calcular las imágenes, la imagen a menos 1, a menos 2, todo lo que quiera. Y así obtener muchos puntos que me ayuden a trazar esa rama. Claro, por eso la tabla de valores la voy a armar, pero primero trazando la asíntota vertical, la horizontal, marcando la ordenada del origen y la raíz. Y después, una vez que tengo eso hecho, ver qué necesidad tengo, o sea, a qué valores de x le tengo que calcular la imagen para encontrar puntos que me sirvan. Porque, por ejemplo, vos haces una tabla de valores, ¿no? Y le das valor a x 7, 8, 10, 11. Y no te van a servir porque tenés que darle estos valores más cercanos a las asíntotas. ¿Se entiende? Siempre la asíntota vertical, claro, la asíntota vertical te va a marcar que de un lado tenés una rama y del otro lado la otra rama. Con la ordenada del origen y la raíz, seguramente vas a tener una rama. Que puede estar a la izquierda o a la derecha de la asíntota vertical. Si encontraste la de la derecha, te fijas dónde está la asíntota vertical, le das valores a izquierda de la asíntota vertical. Si encontraste la de la izquierda, te fijas dónde está la asíntota vertical y le das valores a la derecha. ¿Sí? Pero la tabla de valores siempre se hace a lo último, una vez que ya tengo asíntota vertical, horizontal, ordenada de origen y raíz. Y quería mostrarles cómo quedó el gráfico. Ahí tenemos la asíntota vertical, la asíntota horizontal, la raíz y la ordenada al origen. Y obviamente para esta otra rama, las imágenes que calculamos recién. Me quedó más chico porque tuve que hacerlo de 2 en 2 para que ustedes lo puedan ver. Pero a gusto de cada uno. Es más sencilla la función homográfica, aunque los asuste esto de la asíntota vertical, la asíntota horizontal, pero es más sencillo. ¿Por qué? Porque no aparecen distintas formas de escritura como la función cuadrática que aparece como en forma factorizada, en forma canónica, en forma polinómica. Y esta es la segunda función que teníamos que ver el día de hoy. Ahora vamos a ir al módulo, descartar, y vamos a pasearnos por el módulo en la ejercitación de la unidad número 1. Con función lineal llegábamos hasta la 10. A partir de la 11, dice determinar qué funciones son cuadráticas e indique los valores de los parámetros A, B y C. Bien. Acá tenemos el ejercicio 11, bastante sencillito. El 12 dice, determina la concavidad de la parábola que representa la función cuadrática.
su intersección de Y, o sea, la ordenada al origen, sus intersecciones con X, o sea, las raíces, si es que existe, y las coordenadas del vértice. ¿Sí? Acá tenemos unas cuantas cuadráticas para trabajar. Sí. No, si es de concavidad positiva o de concavidad negativa. Recuerden que la concavidad de una parábola lo da el coeficiente cuadrático, o sea, el número que está multiplicando a x al cuadrado. Si la x al cuadrado tiene adelante un número positivo, entonces es de concavidad positiva. Y si está multiplicada por un número negativo, entonces es de concavidad negativa. ¿Sí? Va a ser una parábola de concavidad negativa. El punto 2 también va a ser una parábola de concavidad negativa. El 4, perfecto, y así sucesivamente, ¿sí? Pide todo acá. Bueno, acá también pide graficar. En esta que pide graficar, concéntrense solo en las cuadráticas. Las que no son cuadráticas las vamos a ver luego. Punto 14 dice, del punto 13 realizar A y B del análisis. Bueno, pide analizar el análisis completo. El 15, el 14 no le den importancia porque como no se puede, todavía no pueden graficar la C y la D, si lo hacen con la A y la B. El 15, graficar las siguientes funciones homográficas. Bueno, tienen 3 funciones homográficas y van a tener que hacer todo lo que vieron recién. Asíntotas, ordenada al origen, raíz, tablita de valores y graficar. El 16 les pide inventar la fórmula de una función homográfica que tenga asíntota vertical en menos 6. F de X es una función que tenga asíntota vertical en menos 6. G de X es otra función que tenga asíntota horizontal en 2/3. Tienen que inventar ustedes la fórmula. El 17 dice F de X, sí. Ustedes inventen la fórmula de una función F que tenga asíntota vertical en menos 6 y de una función G que tenga asíntota horizontal en 2/3. Es para pensar. En el 17 les da estas características, le dice, la función f de x, otra, cualquiera, tiene asíntota vertical en 1 y tiene asíntota horizontal en y igual menos 5 y ordenada al origen en menos 2. ¿Cuál es su fórmula? ¿La A, la B o la C? Para pensar. El 18 del logaritmo lo vamos a ver la clase que viene. El 19 les da f de x, les da 1, 2, 3, 4 f de x y les da un gráfico y les pide a qué función corresponde el gráfico. Este gráfico, ¿de quién es? De f de x, x menos 3 dividido x más 2, 2x más 3 dividido x menos 3, 2x menos 3 dividido x más 3, o 2x menos dividido x más 3. Epa, les da el gráfico. Este ejercicio es muy parecido a algunos que aparecen en la autoevaluación. Les da el gráfico y ustedes tienen que decir a qué función le corresponde ese gráfico. Y además les pide hallar f de 1, f de menos 1, f de 3 y f de 5. El 20 corresponde a una exponencial, pero el 22, otra vez, les da una parábola graficada y les pregunta a qué función corresponde esta parábola. ¿A la primera, a la segunda, a la tercera o a la cuarta? La 23 es de una exponencial, no lo tienen que hacer. La 24 es de una función racional homográfica. Bueno, la pueden hacer. Y la 25 es de una lineal. Les da el gráfico y les piden que indiquen a cuál de estas funciones es este gráfico. La 26 no porque es polinómica. La 27 sí porque les da
una parábola y les pide indicar a cuál de estas funciones cuadráticas le corresponde. Y ya está. Todo lo que puedan hacer, lo hacen. Y todo lo que tenga que consultar, aprovechan la primera hora de la clase que viene. ¿Sí? Primer hora. Termina la primera hora y arrancamos con lo que corresponde a la clase que viene. Si a la media hora nadie tiene consultas, yo arranco con lo que corresponde. Si comienza la clase y nadie tiene consultas, yo arranco con lo que corresponde a la clase número 3. ¿Se entiende? Depende de las consultas, va a ser que arranque a la 1:05 o a la 1:30 o a las 2 con lo que corresponde, que va a ser función exponencial, función logarítmica, para eso tendremos que recordar que son los logaritmos y función partida. ¿Alguna consulta en este momento? Profe, Pregunte. profe, Sí, aquí estoy. si nosotros tenemos dudas, o sea, no nos acordamos de esto, hay los videos de Bien, tutoriales, ¿dónde están? vamos a mirar. ¿Cómo? ¿Ha paseado por el aula EBEA? Pues la matemática no. Entonces usted no tiene idea de todo el trabajo de las profesoras de matemáticas que hay en el aula. Lo que estás viendo en mi pantalla es el aula EBEA de matemática al que ya tendrías que haber entrado. Y ahí tenés todo el módulo, tenés el cronograma, donde dicen cada clase que se va a ver, donde dice si va a ser virtual o presencial. O sea que de momento que está publicado cuándo van a tener presencial, es responsabilidad de ustedes hacerse de esa información. Yo no les voy a estar diciendo, guarda que mañana presencial. No. Lo siento si el día del parcial vos venís a EBEA y querés entrar al aula de Meet y querés entrar por Meet al parcial, porque el parcial no va a ser virtual. Lo siento porque esto está publicado. O sea que yo no tengo por qué estar recordándoles algo que lo pueden ver en el aula. Y después siguen los foros, foro de consulta que ustedes van a poder entrar al foro del viernes, de la comisión de ustedes, donde pueden consultar en función cuadrática, homográfica o función lineal. Y acá ya alguien mirá, me preguntó y no le contesté. Vamos a ver qué me preguntó Valentina. Mira. Bueno, ahora vemos qué me preguntó Valentina, porque no me preguntó nada que sea así acá, función lineal. Bueno, después leo lo que me preguntó Valentina. Que me lo preguntó el 23 de marzo. ¿Cuándo fue el 23 de marzo? El miércoles. Bueno, Valentina, no te leí. Estoy un poco despeinada. Entonces salimos del foro, así sigue viendo qué hay. Video. Falta el cartel luminoso que diga, acá están los videos, acá están los videos. Video explicativo. Concepto de función, estudio de función, función lineal, gráfico, función cuadrática, gráfico, expresión canónica, expresión factorizada, función homográfica. Y hasta ahí necesitan. ¿Sí? O sea que tienen un video para cada cosa. Además de la clase grabada, además del módulo. Ahí está tu pregunta respondida. Y debajo están las autoevaluaciones, debajo de todos los videos. ¿Sí? No has entrado nunca. Mira, si vos entrás, mira lo que pasa cuando entras. Ahí entré yo, dice, este cuestionario se abrió el lunes 14 de marzo a las 12 horas. Se cerrará el domingo 26 de junio a las 23:59. Límite de tiempo, 1 hora 30 minutos. Método de calificación, la más alta. Intentos, a la miércoles.
77. 16 de tu grupo. Intentos creo que son 4, son 3 o 2. No sé por qué dice intentos 77. No, porque a mí me aparece cuántos lo resolvieron. Calculo que debe decir intentos, 3 intentos. O sea que lo puedes hacer 3 veces. Lo haces una vez, vas a tener una nota, una devolución. Después lo haces otra vez, vas a tener otra nota con su devolución. De las notas de las 2 veces que vos hagas, te va a quedar la nota más alta. Lo importante no es la nota, porque no es obligatorio. Lo importante es que vos te autoevalúes, o sea, sepas si estás bien o no en esta cuestión. Está bien, está bien, está bien. Bueno, pero no está mal gastar la oportunidad para ver qué onda, cómo es. Total, tenés otros intentos. Sí, no, la idea es que cuando ya hayan repasado, pero no dejen pasar mucho tiempo, porque si no ahora ya, para mi gusto, en esta semana sí o sí tendrían que hacer, yo ya, en el tiempo que era obligatorio, se cerraba. ¿Cuándo se cerraba? La clase que empezaba el siguiente tema se cerraba el primer trabajo práctico, así. Entonces ya se te hubiese cerrado o se cerraría el próximo lunes. El próximo lunes creo que se cerraría. Ahora no se te va a cerrar porque no es obligatorio. Hay que aprovechar. Bueno, no sé, a ver qué otra cosa hay por acá abajo. Nada, están los trabajos prácticos, están todas las pautas, todo, bla, 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 bla. Bueno, ¿alguna otra consulta? Yo quiero entrar más.